Hola chicos, un saludo a todos, espero que estén bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de clases y vamos a seguir estudiando un poquito de geometría. En clases anteriores hemos estado hablando de ángulos, ¿no? La última clase estuvimos hablando de algunas propiedades de cómo se van complementando los ángulos, ángulos complementarios, suplementarios, ángulos conjugados y aplicamos un poquito el álgebra en ellos, ¿sale? Y bueno, en este video te quiero mostrar otro tema que tiene que ver con esto de los ángulos. Y, y para esto, bueno, el título que ves ahí en pantalla, que es el que vamos a tocar hoy, dice rectas paralelas cortadas por una recta secante, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy, para que vayas haciendo tu apunte y después los ejercicios que vamos a proponer, ¿no? Para que los tengas ahí en tu cuaderno. Este sería el trabajo número 6. Bueno, vamos a empezar. Y bueno, aquí está, como les repito, el título, rectas paralelas cortadas por una secante. Lo primero que tenemos que acordarnos es que es esto de una recta paralela, ¿sí? Entonces vamos a recordar unos conceptos rápidamente. Recuerden que una recta paralela, o más bien unas rectas paralelas, son dos rectas. Lo voy a dibujar acá. Son dos rectas que van juntas pero nunca se tocan. Por ejemplo, esas dos líneas, ¿sí? Eso es lo que llamamos rectas paralelas. En nuestra definición de rectas paralelas, son rectas que van juntas a la par pero nunca se tocan. Como por ejemplo los rieles o las vías de un tren, ¿no? Entonces eso es lo que son rectas paralelas. Tenemos otro caso de rectas y estas se llaman, voy a poner acá, ¿sí? Rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares son como las que te acabo de poner aquí en azul. Son rectas que esas sí se cruzan, pero no solamente eso, sino que forman entre ellas un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. Entonces, rectas perpendiculares sí se cruzan, pero al cruzarse forman un ángulo de 90 grados. Y tenemos otro tipo de rectas, estas las vamos a llamar rectas secantes. ¿Qué es una recta secante? La definición es la siguiente: una recta secante es una recta que cruza una figura. Por ejemplo, vamos a hacer una figura básica, vamos a hacer un círculo, y esta línea verde sería una recta secante, porque es una línea que corta una figura o la atraviesa, ¿no? La figura que sea, el círculo nada más es de referencia, ¿no? Puede ser cualquier figura. Entonces, con estos tres tipos de rectas, ya podemos, ya nos puede hacer sentido el título. Rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer lo siguiente. En una siguiente diapositiva, vamos a dibujar dos rectas paralelas. A ver, déjenlas dibujo. A ver, aquí tengo dos rectas paralelas. Ya sabemos que son rectas paralelas. Ahora vamos a atravesar una recta tangente. Vamos a ponerlas con color verde, así. Entonces, eso digamos que es el esquema de rectas paralelas cortadas por una recta tangente, ¿no? Y dice, y bueno, aquí ¿qué podemos obtener? Bueno, mira, observa. Nomás hago un poquito más separadas las líneas que son paralelas para que me dé espacio. Bueno, esta de nuevo. Y observa lo siguiente. En ese cruce, se han formado 8 ángulos.
Vamos a dibujar, mira, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ponerles nombre con las letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H. Bueno, tienes ahí 8 ángulos, ¿no? Y van a tener ciertas propiedades que yo lo que te quiero platicar hoy. Vean, para empezar, aquí hay un punto clave. Este punto que voy a poner aquí en azul, resaltado en azul, se llama vértice, que es el punto donde se tocan las líneas, la verde con las rojas. Y a partir de ese punto, pues están diferidos los ángulos que ya le pusimos letra. Bueno, aquí hay ciertas propiedades que nos van a servir para resolver algunos problemas, ¿sí? Hay varios, pero nomás te quiero hablar de dos. Uno son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a poner aquí. Ángulos opuestos por el vértice. ¿Cómo podemos identificar o qué es eso de ángulos opuestos por el vértice? Bueno, un ejemplo aquí gráficamente. Si tomamos el ángulo A, opuesto por el vértice es el que está cruzando el vértice. Entonces, ángulos opuestos por el vértice, por ejemplo, es A con D o B con C. O acá abajo, E con H, F con G. ¿Sí? Entonces, velo con lógica. Ángulos opuestos por el vértice quiere decir que uno está cruzando el vértice, atravesándolo. Entonces, ¿qué propiedad tienen esos ángulos? Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces vamos a escribirlo así. A es igual a D. B es igual a C. ¿Sí o no? Miren, aquí está. Como están así cruzados o propiamente opuestos por el vértice, vamos a decir que son ángulos iguales. En la parte de abajo tienes que E es igual con H y G es igual con F. ¿Sí? O sea, si tú le das un valor a A, ahorita vamos a hacer un ejemplo así, pero bueno, para adelantártelo, si A vale 50 grados, en automático D también vale 50 grados. Porque son iguales, porque son opuestos por el vértice. Es una propiedad que cumple estos esquemas de rectas paralelas cortadas por una secante. Y bueno, vamos a tener otro tipo de ángulos que se parecen o más bien son muy similares a los que vimos la clase pasada, que son ángulos, vamos a llamar aquí ángulos adyacentes. Lo voy a poner aquí abajo. Ángulos adyacentes. Yo creo que has escuchado esta palabrita, adyacente. Si no, acuérdate que adyacente quiere decir que está a un lado. O sea, si tú te ubicas en un ángulo, el que tú quieras, de referencia, por ejemplo, el ángulo C, ¿qué ángulo está a un lado? Tenemos dos posibilidades, el ángulo D o el ángulo A, el que tú quieras, ¿no? Aquí lo interesante y lo que se deben de aprender es que los ángulos adyacentes siempre van a sumar 180, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú ubica el ángulo C, está acá, aquí en el diagrama. Vamos a poner ese ejemplo de referencia. Si tenemos el ángulo C y le sumo el ángulo D, me van a dar 180. ¿Cierto? A eso se refiere. O ubica otro ángulo, el que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, el ángulo, ¿qué te parece el ángulo F? ¿Qué ángulos están a un lado? El E y el H, ¿no? Entonces, ojo, el D no. Este de acá no. Ese está uno enfrente del otro. Los que están a un lado es el ángulo E
y el ángulo H están adyacentes, se dice que están adyacentes a F. Entonces podemos decir, por ejemplo, que F más E suman 180. Y así el que te pongan, si tú tienes ángulos adyacentes, suman 180. Y si tienes ángulos opuestos por el vértice, son exactamente iguales. Y esa no es una propiedad, pero lo vamos a aplicar mucho. Vean lo siguiente. En el diagrama te dije que se forman 8 ángulos. Estos 4 se hace como un espejo acá, mira. Entonces, lo que diga arriba tiene que decir en automático abajo. Porque estos se le llaman ángulos correspondientes, ¿no? Vamos a ponerle ángulos correspondientes aquí, a un lado. Entonces tenemos otro más, ángulos, ahí escriban ángulos correspondientes. Bueno, va a acabar aquí la palabrita. Bueno, lo voy a intentar. Ángulos ahí está, ángulos correspondientes. Que es y ahí, si no te acuerdas qué es eso, acuérdate de este reflejo que da el espejo. ¿Qué quiere decir eso de ángulos correspondientes? Lo que se ponga aquí arriba, se pone abajo, se repite. ¿Sí? Te lo voy a mostrar con un ejemplo numérico para que aterrices estas ideas que a lo mejor de pronto son un poco vagas o no son tan, a lo mejor de primera mano tan claras, y a ver si con un ejemplo con un ejemplo numérico, nos podemos dar idea de lo que estamos hablando, que vas a ver que es más simple y obvio de lo que parece. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a, si gustas ir escribiendo el enunciado de la instrucción es determinar el valor de todos los ángulos de la siguiente figura. Determinar el valor de todos los ángulos de la siguiente figura. Déjenme, voy a hacer una figura. Voy a hacer un arreglo de rectas paralelas. Por ejemplo, Y aquí viene una secante. Y le voy a poner un dato nada más. Vamos a decir que aquí son 50 grados. Ahí está. A ver, creo que dejen cambiar la diapositiva para que lo vean lo que les estoy platicando. Ahí está. Entonces, ahí tienes un arreglo de rectas paralelas cortadas por una secante y solamente me dan de dato el valor de 50 grados. Ojo, y eso va así. Con un valor que tú sepas, en automático ya sabes todos, utilizando las propiedades que te acabo de decir. Entonces tenemos que encontrar, acuérdate que dijimos que hay 8 ángulos, ¿no? Aquí aquí atrás en nuestro apunte dijimos que hay 8 ángulos. El ángulo A, el ángulo B, C, D, E, F, G y H. 8 en total, ¿no? Entonces uno de ellos va a valer 50. ¿Cuánto valen todos? Aquí nomás es usar un poquito las propiedades y te digo incluso hasta la misma lógica, mira. Acuérdate que los ángulos, podemos empezar con los ángulos opuestos por el vértice. Si aquí dice 50, en automático el de enfrente vale 50, porque es opuesto por el vértice y quedamos que son iguales. Ahora, ángulos correspondientes. Lo que escribas acá se refleja acá arriba. O sea, como efecto espejo que te dije. Entonces, también con las propiedades podemos afirmar que estos también valen 50. ¿Sí?
Ahora me faltan más ángulos, ¿verdad? Bueno, vamos a ocupar la propiedad de los ángulos adyacentes. Te dije que ángulos adyacentes suman 180. Entonces, aquí abajo es un ángulo adyacente con el de 50. Puedes hacerlo de dos formas. Puedes pensar, ¿qué valor le tengo que poner aquí para que me dé 180? O 180 le restas 50, como lo quieras hacer. Vas a llegar al mismo resultado, serían 130. Siempre 180, porque la propiedad dice que son 180, ya que se forman ángulos llanos o ángulos suplementarios, pues, ¿no? Bueno, entonces son 130. Y ya te checa, ¿no? Mira, la suma de dos ángulos adyacentes son 180. 180 grados. Entonces déjenle pongo aquí bien el 130. Con este valor que acabamos de escribir, ya podríamos saber con la propiedad de ángulos opuestos por el vértice cuánto valen los demás ángulos. O sea, el de aquí también vale 130. Y haciendo los ángulos correspondientes, pues acá también son 130 y 130. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Ya pusimos los valores de todos los ángulos, que al final de cuentas nada más numéricamente son dos valores. Nada más hay que saber acomodarlos, ¿sí? Con las propiedades que ya te he platicado, ¿sí? Y este es el meollo de este asunto, ¿no? Determinar dichos valores. Permítanme hacer un ejemplo más para que quede más claro y vamos concluyendo esta actividad. Voy a hacer otro arreglo. Voy a poner aquí dos rectas igual paralelas y aquí una recta tangente, perdón, una recta secante. Y vamos a ponerle nuestro valor. Aquí vamos a decir que son 125 grados. Entonces, solamente nos dan ese valor de dato. Tenemos que empezar a llenar los demás. Pero ya vimos cómo, ¿no? Primero empezamos con los ángulos opuestos por el vértice, que dijimos que son exactamente los mismos. Por lo tanto, este de acá son 125, opuesto por el vértice. Y acá arriba los correspondientes, ¿no? Que son exactamente los mismos, 125 y 125. Para saber el valor faltante, son 180 menos 125. Siempre 180, acuérdate. Entonces, si restamos 180 de 125, nos quedan 55, ¿no? Sí. Y ya con eso sabemos el valor de todos los ángulos. Vamos a escribirlo acá. Vamos a ponerlo con verde. Entonces, este sería 55 grados. Siempre poner grados. Y estos valen lo mismo. Y ya tenemos todos los valores de este arreglo de ángulos. ¿Sale? Ven, según yo, desde mi punto de vista no está difícil, ¿no? Nada más es buscarle la lógica y aplicar las propiedades. Y bueno, entonces, lo que vas a hacer en esta actividad, te voy a poner en la pantalla unos ejercicios que quiero que resuelvas en tu cuaderno y posteriormente pues ya los subes en Teams, ¿no? Es importante que este tema lo vean antes de que tengamos la siguiente clase en videosesión, porque vamos a ocupar estos conceptos porque le vamos a meter un poquito de álgebra, como lo hicimos la última clase, ¿vale? Entonces sí es muy importante que veas este video antes de la clase que vamos a tener ya en videosesión, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner los ejercicios que quiero que hagan. Le tomas ahí una foto, captura de pantalla, le pones pausa y los haces en tu cuaderno, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues la misma instrucción. Tienes que determinar el valor de todos los ángulos, de cada uno de los ángulos. A ver si se ve ahí.
Ahí están, son 4 ejercicios. En cada uno, bueno, hay que hacer el arreglo y completarlo con los ángulos que faltan. Justo como lo hicimos en el video, en los ejemplos, ¿no? Si no, pues regrésale un poquito y vuelve a ver los ejemplos y ya más o menos te vas guiando. ¿Vale? Bueno, chicos, entonces, este es todo. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan excelente día.